Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro ciclo, Un nuevo contrato social para el siglo XXI. Hemos celebrado las dos primeras sesiones, la primera sobre la política gubernamental, la segunda sobre el nuevo contrato social para el ciudadano, viendo el tema de los jóvenes especialmente, y esta tercera muy importante para un nuevo contrato social o una nueva concepción de la empresa como el agente fundamental de la economía. Este ciclo lo hemos preparado conjuntamente Elena Pisonero, que es miembro del Consejo Asesor del Observatorio, y yo. Y esta sesión de clausura la va a tener ella íntegramente. A Elena la conocéis, yo la conozco más que vosotros, pero simplemente os digo tres rasgos. Elena primero pasó una época de economista, todo el mundo tiene su sarampión, en la que fue secretaria de Estado del Ministerio de Comercio, en la que fue embajadora de España en la OCDE, etcétera. Luego pasó la época de empresaria, donde fue empresaria de Hispasat y es miembro del consejo asesor de muchas empresas. Y ahora yo no sé si decirte que, Elena, estás madurando y está pasando la gran época de creadora de ideas transformadoras. Esto es lo que le gusta a Elena después de su bagaje, de lo que ha tenido. Y ha fundado una empresa que se llama Relatia, que se dedica a eso, a discutir ideas. Entonces, esta idea del contrato social es una idea muy importante, y esta idea de la empresa, de cómo ha variado la empresa desde aquel artículo de hace 50 años de Milton Friedman, y lo que es ahora y lo que debe ser la empresa en el entorno social. Debatirá Elena o dialogará con Alejandra Quindelán, que también la conocéis, la directora del Servicio de Estudios del Banco Santander, el cerebro del Banco Santander, y nos presentará Elena a un invitado especial que ha traído Ramón Puello. De modo que a partir de aquí, Elena, todo es tuyo, presenta todo hasta el final. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Agustín. Un placer compartir contigo esta sesión todo hasta el final. Ya hablaremos de cómo seguimos trabajando en el Observatorio de Economía. Bueno, efectivamente, hicimos este primer ciclo de contrato social en el convencimiento de que, o por lo menos yo creo que es importante reformular el modelo económico-social del siglo XXI, y eso exige reglas que se adapten a una realidad que es muy distinta en el siglo XXI, y tenemos esa percepción de que se abren brechas sociales, tenemos una percepción de desigualdad y de que las viejas fórmulas no nos sirven para estar a los niveles de bienestar que estábamos y que queremos seguir estando, ¿no? Y efectivamente esas primeras sesiones, la del gobierno, la del diálogo de la sociedad con un papel muy importante de los jóvenes, que luego resumiré cuando acabemos, pero el papel de la empresa ante esta enorme transformación que debe ser digital y tecnológica, pero en mi opinión tiene que tener un propósito, de que ya no es lo que efectivamente Milton Friedman decía hace 50 años, que es la maximización de beneficios para retribuir al accionista, sino que haya un propósito de sostenibilidad. Y por eso quería que con Alejandra, que hemos debatido sobre esto en varias ocasiones, invitar a Ramón Puello, que nos va a acompañar. A Ramón lo conozco desde que yo estuve en KPMG, que me incorporé prácticamente el mismo año que tú, hace ya 16 años. Estuve 7 años de socia en el ámbito del sector público y de infraestructuras. Y Ramón es como yo, es economista, él por Zaragoza, es bastante más joven que yo y lleva, y esto lo quiero resaltar, sus 23 años de carrera profesional, casi sí, 23. En el siglo pasado ya hablabas de ecología y de desarrollo cuando te uniste como voluntario a la Fundación de Ecología y Desarrollo. Es decir, que ya diste ejemplo, ¿no? Que creías en eso y empezaste a colaborar
de manera voluntaria en algo que, como dices, te contrataron enseguida, no me extraña, porque eres una persona muy valiosa y en KPMG ya en el fin del siglo pasado ya empezaste a trabajar en servicios de sostenibilidad que ahora parece que están de moda, pero es un convencimiento que viene de mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese concepto de sostenibilidad, quisiera centrar el papel de la empresa en el siglo XXI en ese rol fundamental como agente de la actividad económica y que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría, Alejandra, que nos hicieras tu reflexión, ¿no?, de cómo ha evolucionado ese propósito de la empresa que hasta ahora incluso se decía ¿cuál es el objetivo de la empresa? Todo el mundo decía ganar dinero, estos solo quieren ganar dinero, solo piensan en el accionista, ¿no? Sabemos que hay un movimiento que lleva del accionista a las partes interesadas, ¿no? Ramón, hay que buscar una palabra más castellana para el stakeholder, pero todas las partes interesadas en la actividad de la empresa, que al final es toda la sociedad. Pero ¿cómo ves tú, Alejandra, esa evolución en los últimos, 50 años, desde aquel famoso artículo de Milton Friedman, y cómo lo vives tú en una empresa tan relevante a nivel mundial, pero desde luego en España, como es el Grupo Santander? Y bienvenida, que no te he dicho nada. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por tu introducción. Gracias también a Agustín. Es verdad que nos conocemos desde hace muchísimos años. Agustín fue mi primer jefe en el BCH, en el Servicio de Estudios, cuando a mí me tocaba ver los temas sobre todo de economía internacional. Y bueno, con él he crecido mucho profesionalmente, así que muchas gracias. Este es un tema que me apasiona, la verdad. O sea, me parece que es algo de lo que tenemos que hablar más las empresas, ¿no? De explicar bien cuál es nuestro papel. Los retos a los que nos enfrentamos en nuestras economías son enormes, ¿no? Antes de la pandemia ya lo eran y has mencionado algunos, pero es que ahora pues todo se intensifica con la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos qué papel podemos jugar las empresas, ¿no?, a la hora de afrontar el cambio climático, el envejecimiento de la población, las cuestiones de diversidad, en fin, los temas de sanidad, todo. O sea, hay tantas cosas a las que los problemas a los que tú también has aludido, Elena, sobre desigualdad, ¿no?, el subempleo de la juventud, que se ha tratado también en este observatorio en el pasado, ¿no?, en el ciclo en la vez anterior con Óscar Arce. Bueno, en fin, tantas y tantas cosas. ¿Cuál es el rol de la empresa? Pues el rol de la empresa es enorme. Y de hecho la sociedad nos está mirando, ¿no? Este año, por primera vez, el Edelman Trust Barometer, que mide la confianza de la sociedad en los distintos agentes, digamos, pues salimos número 1. O sea, ¿en quién confía usted? Pues 61% de las personas que responden dicen que confían primero en las empresas, en los líderes empresariales, como los que están capacitados en este momento para resolver problemas. Luego hablan también, por supuesto, de los gobiernos, de las ONGs, de los medios de comunicación, pero nos ha sorprendido este dato, ¿no? O sea, del Edelman Trust Barometer de este año, que aparece en primer lugar las empresas. Esto nos genera una responsabilidad enorme, enorme. Y como tú, aparte de la que, en fin, de la que asumimos ya nosotros de manera propia desde hace ya unos años, porque como tú decías, Elena, desde que Milton Friedman publicó su famoso artículo sobre la responsabilidad empresarial, en la que respondía a la pregunta ¿a qué se deben dedicar las empresas? Y decía como único propósito y única misión emplear sus recursos, desarrollar sus actividades con el fin único de aumentar los beneficios, ¿no? Pues desde ese artículo que se escribió, decíamos antes, pocos meses antes de que yo naciera, por los pelos me había nacido, desde ese artículo han cambiado muchas cosas, ¿no? Es verdad que esa visión de Milton Friedman que prevaleció durante algunas décadas estaba acompañada siempre del concepto de responsabilidad social corporativa, y hay que decirlo, y luego Ramón, que conoce mucho este mundo, pues seguramente se referirá a ello. O sea, en fin, en esa época ya se hacía, ¿no?, la famosa RSC. Lo que pasa es que la RSC era algo, bueno, no era central, era anexo, complementario al negocio y al día a día de las empresas, ¿no? De hecho, yo me acuerdo en el Banco Santander hace ya muchos años, cuando llegó Manolo Cendoya, director general, él montó el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa del banco y era pues un departamento en el que se hablaban de todos estos temas que preocupan a la sociedad, pero vamos, estos temas no estaban todavía metidos como están hoy en los órganos de gobierno de las empresas, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces, durante todos estos años? Bueno, pues hemos visto, como digo, muchos cambios, ¿no? Y de
hecho, yo diría que el paradigma ha cambiado más radicalmente aún desde la última gran crisis financiera. De hecho, voy a dar 3 ejemplos que me gusta dar porque yo creo que son 3 fuentes interesantes que nos permiten ver este cambio muy gráficamente, ¿no? Las cartas a los accionistas que escribe Jamie Dimon, el presidente y consejero delegado de JP Morgan, dedica, pues no sé, 3/4 del tiempo y del espacio a hablar de los problemas de desigualdad, de salud, de racismo, de, en fin, las cuestiones de diversidad, todos los temas que parecería que no son centrales a su actividad pura y dura de banca y de banquero, ¿no? Y de hecho lo hace además con un lenguaje que es bastante bueno, distinto al que habitualmente podría uno imaginar que usan los banqueros en sus cartas a los accionistas. Del mismo modo, tenemos a Larry Fink, que todos los años escribe a sus empresas participadas unas cartas en las que les pide compromisos ESG, ¿no? Compromisos con el medio ambiente, con lo social y con las cuestiones de gobernanza. Y por último, otro ejemplo y que me pareció especialmente revelador también, ¿no? Como en agosto del 19, pues el Business Roundtable americano, que agrupa a los 200 CEOs de las mayores empresas norteamericanas, publicó una declaración en la que decía, pues donde habíamos dicho hasta ahora que nuestra misión como empresas estaba únicamente centrada o principalmente centrada en el retorno a los accionistas, pero ahora decimos que nuestra misión es mucho más amplia y asumimos también responsabilidades al mismo nivel con los clientes, con los proveedores, con los empleados y con la comunidad en su conjunto. Con lo cual, bueno, cambios muy importantes de entendimiento de lo que es la función de la empresa y que hemos visto en los últimos años de manera muy, muy clara, como estamos viendo en estos ejemplos, ¿no? ¿Esto cómo lo aterrizamos en el banco? Bueno, la verdad que nos tomamos, como digo, muy en serio esta responsabilidad y, de hecho, la mejor forma de verlo quizás es en la misión, ¿no? que reflejó muy claramente la presidenta Ana Botín cuando asumió su cargo en el 2014. La primera reunión que tuvo a final de año con los empleados nos dijo la misión de este banco se resume de manera muy clara y es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Y todo gira en torno a eso. Estableció un cuadrante, una brújula que tenemos en el banco, que es, en fin, un poco la guía, ¿no? Y que tiene 4 cuadrantes, como digo, uno sobre empleados, clientes, accionistas y la comunidad. Y la idea es que se crea un círculo virtuoso muy importante en el cual bueno, los empleados satisfechos y comprometidos están mejor preparados y capacitados de satisfacer las necesidades de los clientes, que por tanto pues también estarán más satisfechos con el banco. Se generará mejor negocio y más y mejor negocio, que redundará en un mejor retorno para los accionistas y que también permitirá invertir más en las comunidades en las que estamos presentes, ¿no? Y eso genera, como digo, un círculo virtuoso, porque al final pues el orgullo de pertenencia a los empleados, al ver esta gestión mucho más equilibrada, ¿no? y que cuida los intereses de todos estos cuadrantes, pues nos hace de nuevo estar motivados y comprometidos con el banco. Y eso funciona, eso lo medimos todos los años. Tenemos métricas para cada uno de estos cuadrantes, métricas muy concretas y objetivos que comunicamos al mercado. Por ejemplo, pues en el cuadrante de empleados estamos comprometidos con estar entre las 3 primeras empresas para trabajar en todos nuestros mercados. En el siguiente cuadrante, eso por citar uno, aparte de cuestiones salariales, por supuesto, cerrar la brecha de género, en fin, una serie de cosas, ¿no? En el siguiente cuadrante tenemos, por ejemplo, con clientes, pues que nos recomienden, que el NPS, ¿no? La métrica de recomendación de clientes, pues que estemos también en las primeras posiciones en nuestros mercados. En el cuadrante de accionistas, por supuesto, muchas métricas también de accionistas. Y en el cuadrante de comunidad, pues compromisos muy relevantes, como por ejemplo, pues invertir 220.000 millones en los próximos años para combatir el cambio climático o pues también en fin, cuestiones de empoderamiento financiero de al menos 10 millones de personas en los próximos años. En fin, tenemos compromisos muy concretos que anunciamos en cada uno de estos cuadrantes. Y este es el círculo virtuoso un poco que nos guía, ¿no? Que guía toda la actuación del banco en este momento. Pero es que además de eso,
tenemos nuestra función de banca responsable que un poco tira del carro, ¿no? De seguir lanzando iniciativas y compromisos con banca responsable y que van mucho más allá de lo que es la pura actividad financiera. Tenía que haber mencionado, perdonar, que en los objetivos, por supuesto, de los cuadrantes siempre hay objetivos de rentabilidad, porque es que en nuestro sector sin rentabilidad no hay solvencia, y sin solvencia no hay sostenibilidad, no estaríamos ahí. Con lo cual, lo que también es cierto es que para cualquier medida de mejora de la rentabilidad nos preguntamos no solo qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, cómo se va a conseguir ese aumento de rentabilidad. Y ese cómo es muy importante, porque ese es el cómo que la respuesta tiene que ser, ¿no? Siempre con responsabilidad a tus empleados, a tus clientes, etcétera, ¿no? Y esas son las preguntas que se están haciendo hoy, como decía, no en un departamento de RSC, no, en el Consejo, en la Comisión de Banca Responsable del Consejo y en un montón de comisiones y de comités ejecutivos que cumplen pues con estos mandatos, ¿no? De mejorar nuestra actividad en las finanzas verdes, de mejorar en diversidad, de mejorar en un montón de métricas que son pues muy, muy relevantes para nosotros y con las que estamos comprometidos, como digo, incluso con el mercado, ¿no? Bueno, hablaba también de los compromisos de banca responsable. Que Elena me pidió que mencionara también aquí, pues lo que acabamos de anunciar, por ejemplo, con el cambio climático. Nosotros tenemos objetivos propios de nuestra propia gestión, ¿no? Reducir nuestra huella ambiental, como tienen todas las empresas hoy en día, o casi todas, ¿no? Pero este año también hemos anunciado que queremos ser netos en emisiones de carbono en todo el grupo en 2050. Esto incluye también las emisiones de nuestros clientes, ¿no? Que pueden derivarse de cualquier financiación que les damos nosotros, que les ofrece el Santander. Con lo cual es un compromiso ambicioso. Y lo que tenemos claro es que tenemos que apoyar a nuestros clientes también en su propia transición, ¿no? Y bueno, para eso pues vamos a destinar, como decía antes, mucho dinero, 120.000 millones de euros entre 2019 y 2025 y 220.000 hasta 2030. Porque esto supone pues invertir, por supuesto, en energías renovables, etcétera, pero como decía, acompañar a un montón de clientes en sectores distintos a cumplir también con sus objetivos. Todo esto además pues lo vamos publicando, lo vamos informando al mercado y vamos cumpliendo por supuesto, con el disclosure de métricas, que ese es otro punto importante. Yo diría que otra forma, ¿no?, en la que están cambiando las cosas, que es muy visual, es que nos obligan a las empresas cotizadas a publicar no solamente nuestras cuentas financieras, sino un montón de información no financiera que es muy relevante para los inversores, los accionistas, etcétera, ¿no?, que puedan valorar el tipo de empresa en el que están invirtiendo. Entonces, bueno, esa información es muy exigente, por cierto, o sea, son muchas variables distintas que tenemos que publicar, pero que yo creo que esa transparencia pues también nos va a ayudar a todos a seguir avanzando por el camino correcto. Bueno, yo creo que he hablado bastante por ahora, Elena, así que lo dejo ahí y seguimos en otro momento. Gracias. Muy bien, Alejandra. Yo no sé si ser más provocadora o dejar a Ramón que provoque, pero yo cuando hablabas de la declaración, vamos, el artículo de Milton Friedman, es verdad que lo hacía en el contexto de lo que la sociedad considere tolerable dentro de un entorno que era el que establecía la sociedad en ese momento. Claro, hace 50 años estábamos en un crecimiento de progreso según los indicadores de entonces. Ahora habrá que revisar el concepto de progreso, pero es verdad que en Europa lo llamamos la era de la gran nivelación, que todavía ha seguido en el principio del siglo XXI. Entonces, digamos que cuando todo está ordenado, todo funciona, se produce una división internacional de tareas, igual que del trabajo, en el que la empresa tiene unos objetivos que efectivamente vienen marcados por la obtención de beneficios, ¿no? Pero vuelvo a repetir, en la forma que es tolerable por la sociedad. Yo creo que eso ha cambiado, igual que ha cambiado el modelo, que está totalmente desintermediado y que ya no es tan perceptible ni tan visible como en la era industrial, ¿no? Ahora estamos en otra era más compleja, para la que no hemos definido todavía las reglas. Al menos esa es mi tesis. Y efectivamente, en el momento en el que el trabajo deja de ser la principal vía de inserción en la sociedad a través de tu actividad, ahora hay otras fórmulas, pues se produce una brecha muy importante, ¿no?
Y me gustaría que de eso nos hablara Ramón, ¿no? Tú, Alejandra, has insistido mucho y tienes toda la razón en que hay que medir, ¿no? Hay que objetivar, hay que establecer objetivos, hay que medirlos y ver si realmente eso que consideras objetivamente positivo lo alcanzas, avanzas en esa dirección, y la información es muy relevante. Pero es verdad que ni hace 50 años se conocía ni se estaba cuantificando el impacto medioambiental, ni se conocían otro tipo de consecuencias que ahora la sociedad no tolera, como están en el ámbito social, la diversidad, ¿no? Los derechos humanos, etcétera, que ahora nos parecen obvios desde nuestra perspectiva europea. En Estados Unidos la realidad también es diferente, no digamos en China. Pero me gustaría que Ramón, para completar esa visión, que además en el caso de Alejandra es muy especial el sistema financiero, realmente facilita y es impresionante, y quiero subrayar el objetivo de emisiones netas, ¿no? Cero en el 2050, incluidos los clientes, porque claro, los clientes que tiene el Santander son muchos y muy relevantes, y la influencia que puede ejercer el Santander en esa transformación es formidable, pero el compromiso es enorme. Ramón, cuéntanos lo que quieras, ¿no? Pero me gustaría, desde tu experiencia, como digo, de pionero en sostenibilidad, que por supuesto tiene que ser primero financiera, tiene que haber una viabilidad financiera, pero luego hay que ir incorporando todas esas cosas que nos ha ido contando Alejandra. ¿Cuál es tu experiencia personal, desde que empezaste de voluntario en la Fundación de Ecología y Desarrollo hasta que empezaste en el final en 1999, con los servicios de sostenibilidad? ¿Qué te encontrabas entonces, y qué has ido viendo hasta ahora? Muchísimas gracias, Elena y Agustín, por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros, y todas estas invitaciones ya sabes que me encantan. Elena, lo de pionero me da un poco de miedo, porque ya sabes que los pioneros suelen terminar devorados por las fieras o congelados en el Ártico y demás, y no me gustaría terminar así. Lo que sí que es cierto es que yo creo que hay bueno, cambios. Como hay deshielo. Sí, es menos peligroso, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cambios que se producen que para observarlos necesitas estar pendiente durante cientos de miles de años, ¿no? Como el movimiento de los continentes o de las montañas. En otras cosas basta con semanas, pues yo qué sé, ver crecer la hierba, ¿no? Los cambios de las compañías, yo creo que la distancia de décadas es buena, ¿no? Para observar cómo se han ido moviendo conforme lo ha hecho la sociedad. Pero yo creo que hay una idea inicial, ¿no? Que yo creo que tenemos la batalla perdida, pero que deberíamos, o sea, no por ello deberíamos dejar de insistir en ello, ¿no? Y es que yo creo que la idea de las empresas como instituciones depredadoras es absolutamente falsa, ¿no? La idea de que el empresario de éxito o la empresa de éxito lo es a base de esquilmar los recursos del planeta, explotar a sus trabajadores y engañar a sus clientes es absolutamente falsa, ¿no? Es decir, es evolutivamente completamente desventajoso para las compañías portarse mal, ¿no? Y esto no quiere decir, no soy tan naif como para pensar que no hay compañías que son piratas, ¿no? Pero tienen las patas muy cortas, ¿no? Y me refiero a esto porque cuando pensamos en el progreso social o pensamos en la cohesión social, tendemos a pensar en las compañías como instituciones que tienen que hacer cosas porque les obligan los gobiernos, ¿no? Y me gustaría recordar que hay algunas innovaciones sociales muy significativas, ¿no? Que emanaron, que fueron una iniciativa voluntaria de determinadas compañías, fundamentalmente anglosajonas, ¿no? Como la idea de que las empresas debían formar a sus empleados y no cobrarles por ello, como la idea de que las empresas debían pagar pensiones de jubilación a sus empleados o que les debían seguir pagando mientras estuvieran enfermos, ¿no? Estas son invenciones del sector privado, ¿no? Del sector privado. Y a lo largo de la historia podemos ver cómo los ejemplos de empresarios, ¿no? de empresarios de industriales más exitosos, lejos de ser personas, ¿no? que han vivido, ha habido de todo, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que el arquetipo es, lejos de ser personas depredadoras, como decía con anterioridad, son gentes que han practicado el egoísmo ilustrado, ¿no? Que mencionaba también antes Alejandra, que mencionabas tú, en el sentido de, como decía Henry Ford, ¿no? Henry Ford decía, si somos capaces de fabricar coches de buena calidad a buen precio, ¿no?
y pagar buenos salarios a nuestros empleados, el dinero se nos va a caer de los bolsillos, ¿no? Es decir, que yo creo que tendríamos que tratar de descartar la idea de que el éxito empresarial va aparejado, ¿no?, del coste social, ¿no? Y como digo, sí que esto sí que no soy tan naif como para pensar que esto no sucede, pero me parece que es una idea muy nociva, ¿no?, la de pensar que el éxito y la depredación van de la mano, ¿no? Lo que sí que es cierto es que las sensibilidades respecto a la sociedad, que tiene la sociedad respecto a las compañías, han cambiado de manera significativa, ¿no? Desde que yo empecé a trabajar en esto en el año 98, 99 hasta nuestros días, pero nos podemos remontar un poco más, ¿no? Me encanta bueno, conocéis los anuncios, ¿no? Los anuncios de los años 50, donde, por ejemplo, pues se decía que los médicos norteamericanos recomendaban determinada marca de tabaco, o que se les recomendaba a las madres que dieran a sus bebés bebidas refrescantes llenas de azúcar porque les ayudaban a dormir, ¿no? Esas cosas que son llamativas, pero en lo que tiene que ver con las compañías hay una que me encanta, ¿no? Y es un anuncio de una compañía de petróleo llamada Humble Oil, que posteriormente se integró en Exxon, y que dice, si no me falla la memoria, dice lo siguiente, ¿no? Cada día, ¿no? Es un anuncio en un periódico a doble página, ¿no?, donde se ve la imagen de un glaciar en la Antártida, parece, o en el Ártico, donde sea, da igual, ¿no? En Groenlandia dice, cada día producimos suficiente energía como para fundir 7 millones de toneladas de glaciar, ¿no? Imaginad, ¿no? Y seguro este es un anuncio que detecté hace algunos años y que me encanta mostrar, y seguro que hay un montón de ejemplos como ese, ¿no? De cómo, por eso decía al final lo de los cambios, de los movimientos de los continentes, cómo cambios que son imperceptibles en el día a día, cuando levantamos un poco la mirada y nos fijamos en años o décadas, son tremendamente llamativos, ¿no? Y no me refiero al compromiso social de las empresas, que yo creo, ya el primer manual de estrategia de la Universidad de Harvard ya se refería, ¿no?, a que las compañías tienen que tener en cuenta este tipo de factores, las percepciones sociales, el compromiso con la sociedad y demás, pero sí que me refiero a cómo, como decías también con anterioridad, Elena, en algunas materias las expectativas o lo que la sociedad espera de las compañías ha cambiado absolutamente, ¿no? Hoy de las compañías de energía no se espera que fundan glaciares, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Y en los últimos años, desde que yo empecé esto, sin ser tan llamativo, ¿no?, yo creo que se ha observado algún cambio que apuntaba también muy bien Alejandro, ¿no?, y que tiene que ver, pues, con la percepción, ¿no?, de las compañías de que verdaderamente, no que digamos que hay que tener un cierto compromiso social, que yo creo que esto va en el ADN de las compañías, sino la percepción de que hay que estar más pendiente de qué es lo que la sociedad espera de las compañías en cuestiones sociales y ambientales, ¿no? Al igual que, pues, determinados derechos sociales hace 50 años eran impensables, pues lo que vemos también es que en lo que las compañías consideran que es deseable hacer, empiezan a introducirse, ¿no?, en estos años o en estas décadas empiezan a introducirse materias que con anterioridad no existían. Por ejemplo, la necesidad de atender convenientemente, pues, los potenciales impactos en materia de derechos humanos que uno puede tener en la cadena de aprovisionamiento. Esto es, que los proveedores de uno, pues, no recurran a empleo, digamos, en malas condiciones, ¿no? O las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, ¿no? Y lo que he notado es que se han incorporado a la agenda de las compañías numerosas materias que con anterioridad no existían, ¿no? Y que seguramente tiene que ver también, pues, con la evolución que ha seguido el mundo y que se evidencia, por ejemplo, aunque con más recientemente, en los célebres informes de riesgos que elabora el Foro Económico Mundial cada año, ¿no?, donde progresivamente hemos ido viendo cómo a lo largo de la última década, creo que se empezaron a publicar en los últimos 10, 11 años, cosas así, hemos visto cómo progresivamente han ido ganando espacio cuestiones que antes estaban exclusivamente, me atrevería a decir, en la agenda de organizaciones ambientalistas o ecologistas como la que yo trabajaba, ¿no?, que tienen que ver con la protección de los ecosistemas, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver, ¿no? Entonces, ese acompasamiento de la agenda social y ambiental, digamos, de la opinión pública o de las minorías, ¿no?, del segmento de la población un poco más preocupado por estas cuestiones, y su introducción en la agenda de las compañías y de la opinión pública en general, yo creo que es resultado también de la constatación por parte de todos de que hay algunas, ¿no?, sin ser alarmista, ¿no?, sin ponerme dramático, pero hay algunas cosas que han funcionado
y funcionan cada día mejor en el planeta. Es decir, no hay mejor momento en la historia para ser pobre que hoy, ¿no? A lo largo de la historia no ha habido en ningún momento en el que tanta gente viviera tan bien como vive hoy, pero sí que es cierto que hay algunas cuestiones que tienen que cambiar y que tienen que cambiar de manera rápida y dramática, ¿no? Y yo lo que he visto, volviendo un poco a tu pregunta, a lo largo de estos años es como progresivamente, ¿no? esta constatación ha entrado a formar parte de las compañías, primero más bien desde un punto de vista discursivo, ¿no? O de asegurar que decían las cosas que esperaban otros que dijeran, ¿no? Se fueran estos, pues, ¿no? Pues los inversores, por mencionar alguno, determinados, o las ONGs, por dar un ejemplo, pero cómo progresivamente eso se ha ido incorporando también a la manera de hacer las cosas y cómo las compañías de manera genuina y auténtica han incorporado estas cuestiones, ¿no? Yo creo que quizá algo, ¿no? que no sabría, la pregunta a la que me gustaría poder responder y no sé, ¿no? Tiene que ver con en qué señales tendríamos que fijarnos. Es decir, qué ha pasado a lo largo de los últimos 20, 15, 10 años, los que sean, ¿no? En qué medida, cómo se ha trasladado esa creciente importancia que tiene que lo social o el propósito tiene en el modo de hacer o en el discurso de las compañías, cómo se ha trasladado eso a cuestiones concretas que mejoran el medio ambiente o la vida de los demás, ¿no? Me faltan ese tipo de indicadores, ¿no? Y yo creo que quizá el avance, ¿no? Lo que está por recorrer en esta materia tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con las compañías, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con comunicar a la sociedad qué es lo que estás haciendo de bueno y cómo, de qué te tienen que examinar, ¿no? Te tienen que examinar de emisiones, te tienen que examinar de diversidad, te tienen que examinar de en qué medida está cada compañía poniendo de su parte para tratar de generar un poco más de cohesión social, ¿no? Una de vosotras, no sé si eras tú, Elena o Alejandra, hablabais del optimismo, ¿no? De la importancia del optimismo en los tiempos en los que vivimos. No, Alejandra refiriéndose a un reciente discurso del presidente del banco para el que trabaja, ¿no? Yo creo que esa es una tarea también muy importante, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de desigualdad, de falta de cohesión social y del papel de las compañías, tenemos que pensar también que al final es la desigualdad o la percepción de desigualdad, ¿no? Esa creencia de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, ¿no? Esa desigualdad o percepción de desigualdad de que el ascensor social no funciona es la que genera el pesimismo, ¿no? El pesimismo respecto al futuro, y el pesimismo respecto al futuro al final genera populismo que puede dinamitar, ¿no? Instituciones y estructuras de funcionamiento que hemos ido muy bien a lo largo de los últimos décadas o siglos, ¿no? Entonces, un poco, porque me estoy enrollando yendo un poco por las ramas, a lo largo de los últimos tiempos han pasado muchas cosas, pero todavía tienen que pasar muchas más. Muy bien, no, yo querría introducir, porque eso es algo que a mí me apasiona, igual que comentaba Agustín. Decías que no sabías cuándo, ¿no? Yo creo que hay que introducir algunos datos para darnos cuenta, y lo hemos hablado en este ciclo, ¿no? De que desde finales del siglo pasado, que ya suena muy lejos, ¿no? Cuando estaba yo dedicándome al comercio internacional y nos parecía que aquello de la globalización efectivamente nos llevó a las mayores cotas de progreso, permitió que muchos países salieran de la pobreza y les dio una posibilidad que con la digitalización se disparó de participar en la definición de cuál era la actividad económica y cuáles eran las reglas que iban parejas, ¿no? Y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, sí que estadísticamente se ha producido un proceso de vaciamiento y de polarización en el que los muy ricos ganaban cada vez más dinero y los muy pobres cada vez eran más pobres, ¿no? Que en el caso de Europa, efectivamente, como tú apuntabas, es una percepción que viene muy influida por esa narrativa norteamericana que tantas películas y buenas novelas nos ilustran, que no es tan aguda en Europa, pero sí que es verdad que nos hemos salido, digamos, del liderazgo de la economía en el siglo XXI, que es un liderazgo tecnológico, ¿no? Lo poníamos en la introducción de este debate cuando lo estábamos anunciando,
Y es verdad que en ese liderazgo tecnológico, y para mí claramente la tecnología está marcando el siglo XXI, Europa está rezagada y en Estados Unidos solo se produce porque tiene las grandes plataformas tecnológicas que están, digamos, un poco fuera del modelo económico-social y que por lo tanto se rompe esa vinculación entre el crecimiento económico y el aumento de productividad por el uso de tecnología que favorece la creación de empleo y el aumento de los salarios, que es lo que ha cebado ese círculo vicioso, virtuoso en ese caso, crear crecimiento, riqueza a través de educación, en un proceso que se ha roto, en mi opinión, con el cambio de siglo, porque, como digo, la digitalización acelera los cambios y el desarrollo de tecnologías exponenciales que han marcado, como digo, un liderazgo económico que no hay más que ver cuáles son las grandes empresas hoy frente a las empresas que lo eran hace 20 años, ¿no? Hace 20 años eran las grandes empresas industriales, incluso petroleras, y ahora tenemos a las grandes plataformas como Google, Amazon, Microsoft, etcétera, ¿no? Ese es un cambio de cómo la economía empieza a dinamizarse en sectores no tradicionales, que son, esos sectores tradicionales son los que nutren y facilitan que tengamos el estado de bienestar que lo ha sido durante muchos años, ¿no? Digamos que desde la Revolución Industrial, desde esas películas y las novelas de Dickens, ¿no? Se pasa a una mejora de la calidad de vida que desde luego ha sido impresionante, pero que se ha fracturado con el cambio de siglo, ¿no? Ese es un elemento que es muy perturbador y por eso decía que si no sabemos nutrir la cadena de redistribución que empieza por la educación y la sanidad, pero que favorece la empresa a través del empleo, pues estamos ante una fractura que no somos capaces de manejar, ¿no? Como decíamos, eso lo hablamos en la primera sesión en cuanto a los gobiernos, se insistía en la reforma del mercado de trabajo, pero yo quiero insistir en la necesidad de tener un modelo de crecimiento como el que están viendo las empresas, que tiene que basarse en la digitalización y en el uso de tecnologías, pero que en el caso, desde luego, de Europa, o así yo desde luego lo defiendo, tiene que tener como propósito las personas, como muy bien ha dicho Alejandra, en esa vocación y esa misión que tiene el banco de realmente preocuparse por las personas, sean los empleados, sean los clientes, sean los empresarios, ¿no? Y eso a mí me parece fundamental porque si no tenemos reglas para una realidad, la realidad que tenemos y la tenemos para una realidad que está en declive, pues tenemos desajustes tan importantes como son la financiación de nuestro estado de bienestar, ¿no? Esos grandes debates que apuntaba Óscar Arce, efectivamente en la sesión de la juventud, que fue muy ilustrativo de esos grandes problemas que tenemos, esos grandes desafíos que no estamos sabiendo resolver o que la regulación existente no está sabiendo abordar. Por eso yo creo que en la provocación siempre se critica y me ha parecido súper pertinente tu primera reflexión, Ramón, sobre que no puede vincularse el éxito de las empresas a que sea a costa de la sociedad o del planeta, porque no lo es, no lo es, y porque cualquiera que esté en las empresas y vea cómo se construye, cómo se genera el valor, o es muy oportunista y de corto plazo, la famosa economía del pelotazo, que lo hay gente pirata, evidentemente, pero la inmensa mayoría lo que quiere es crear valor en el largo plazo. Y yo creo que la constatación de esas fracturas sociales, de esa dificultad por seguir reduciendo las brechas, ¿no? Y en el momento en que empiezas a ver que se abren, tiene que ser una preocupación principal y lo es de las empresas. Lo ha mencionado Alejandra, lo estás tú comentando, porque tienes que incorporar cuáles son los riesgos que ponen en jaque tu actividad en el futuro, ¿no? Tu propia supervivencia depende de un buen funcionamiento de la sociedad y del planeta en el que impactamos, pero yo quiero destacar la segunda parte de la relación, y es que dependemos de ella, ¿no? Es decir, y por eso nuestra supervivencia depende del buen funcionamiento de la sociedad en la que estamos, en las empresas, a la sociedad a la que servimos, y esa constatación siempre decimos que son las empresas las que han fallado. Yo creo que hemos fallado como sociedad
y sobre todo los líderes, lo hablaba Manuel Muñiz, el secretario de Estado, cuando decía que el problema que hay en el mundo occidental es un problema de gobernanza, ¿no? Y lo mencionaba muy bien Alejandra, a mí me ha gustado, ha hecho una descripción de lo que son el detalle que está detrás de las famosas siglas que están de moda, ¿no? El ESG, el environment, en castellano ponen A por el ambiente, pero me gusta más el medio ambiente, ¿no? Environment, sociedad y gobernanza. Porque no basta con cuidar el planeta, cuidar a la sociedad, sino también ser transparente en el cumplimiento de las normas que te pones como algo fundamental en tu cultura y en tu desarrollo. Y no es tanto porque cumplas, que por supuesto tienes que cumplir, sino porque realmente te comprometes con la sociedad y con el planeta, ¿no? Y creo, hay hitos concretos, mencionaba, te he oído escuchar, te he escuchado, vamos, Ramón, muchas veces el 2015 como una referencia importante en el que confluyeron muchas cosas, pero yo quiero insistir, y tú lo dices, en la perspectiva de las cosas te das cuenta del efecto y del impacto de tus acciones, que precisamente con la digitalización y la tecnología lo que hemos es acelerado la capacidad de medir las cosas, ¿no? El impacto de nuestros actos. Podemos hasta predecir lo que ocurre con el Big Data, ¿no? Eso es un cambio muy importante porque, como decía Alejandra, lo que no se mide no existe, no lo puedes valorar, ¿no? ¿Qué es eso de que impactas? Hay que tener indicadores y en eso también hemos evolucionado en los últimos años de manera extraordinaria, ¿no? Y toda esa confluencia de elementos hace que finalmente la empresa, o sea, el gobierno, decíamos en la primera sesión, tiene que establecer nuevas reglas. Hablamos de siempre de las grandes reformas que hay que poner en marcha, pero yo estoy convencida, habiendo estado en un sitio y en otro, que cuando tienes que bregar con una cuenta de resultados, levantar la persiana, como decían antiguamente los autónomos, conoces mejor y más directamente cuál es la realidad que te rodea. Creo que las empresas son capaces de detectar, porque se juegan su supervivencia en ello, cuál es la realidad, cuáles son las tendencias, cuáles son los riesgos. Y el elemento adicional que quería poner en la sostenibilidad no es que hagas estas cosas porque tengas que ser amable o no, es que tienes que centrar tu propósito en resolver esos retos de la sociedad, en realmente aportar soluciones viables financieramente que hagan que nuestra sociedad y nuestro planeta sea mejor. Es decir, que la sostenibilidad pasa de ser algo de una cuestión de ser mejor empresa a realmente construir tu estrategia y tu futuro en la resolución de los problemas de la sociedad en el siglo XXI, ¿no? Esa es mi apuesta. La sostenibilidad es solucionar esos problemas a través de productos y servicios en los que tenemos además un empleo de calidad, ¿no? No sé, Alejandra, cuando habláis de... O sea, me parece muy relevante el tema que comentas de la cadena, ¿no? Es decir, que tú cuando te involucras con toda la gente que te relacionas, ¿no? Ese concepto de todas las partes interesadas es muy ambicioso, porque antes efectivamente concentrarte en tus accionistas bastaba. Y yo la idea que también he oído a Ramón y que escuché cuando el año pasado estuve mucho en estos temas es que los capitales que necesitas en el siglo XXI, por lo que hemos estado diciendo, no son solo los financieros, sino el capital social humano, por supuesto, y el capital natural. Y cuando hablas de las emisiones cero, que es uno de los elementos importantes, en concreto el cambio climático, también te preocupas y me gustaría que avanzaras también en la parte esa de gobernanza, que me parece muy relevante, ¿no? En cómo te relacionas con tus proveedores, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de créditos das o a quién das créditos en función de esas exigencias que te has planteado, ¿no? Es que esa capacidad de transformación hace, yo creo, ¿no? Ese es el otro elemento, que está muy bien sacar leyes, está muy bien sacar planes, pero hay que aterrizarlos y hay que hacerlos efectivos en el día a día, ¿no? Y por lo tanto es la propia empresa en su actividad la que hace que esas cosas ocurran, no solo por la ley, sino por la actividad del día a día, ¿no? Y esa relación con las partes interesadas me parece crucial, ¿no? Yo en las empresas en las que estoy, ese repaso de toda la cadena de valor, pero también la cadena de suministros
y el desarrollo de tu propio modelo de negocio en clave de sostenibilidad es muy relevante, ¿no? Gracias, Elena. Yo puedo reaccionar a varias cosas, la verdad, porque me parece todo lo que has dicho muy pertinente, igual que lo que comentaba Ramón. Estaba tomando aquí notas. A ver, ¿por qué lo hacemos, no? Es una pregunta muy buena y tú lo has dicho muy claramente, yo creo, ¿no? Hay en mi opinión, dos razones. O sea, primero, no podemos estar desconectados de lo que preocupa a la sociedad. O sea, no podemos estar, porque estos son los temas que van a dar forma al entorno en el que vamos a realizar nuestra actividad futuro. Entonces, es que no podemos estar desconectados de estos temas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como tú dices, queremos ser sostenibles. O sea, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que preocuparnos de la diversidad, tenemos que preocuparnos de la desigualdad, porque queremos, pues, tener un futuro mejor todos juntos, ¿no? De eso depende también la sostenibilidad, nuestra sostenibilidad a largo plazo. Y además, es que si no lo hacemos, perdemos la confianza. O sea, si no nos involucramos en estos temas, perdemos la confianza en la sociedad, que como hemos dicho antes, ¿no? Los datos que comentaba el Edelman Trust Barometer tienen unas expectativas muy altas en las empresas. Si no lo hacemos y perdemos la confianza en la sociedad, pues perderemos lo que algunos llaman, ¿no?, la licencia social para operar, ¿no? O sea, pues no nos van a querer, es que no nos van a querer. Entonces, bueno, lo hacemos porque tenemos que estar preocupados del entorno de negocio que vamos a tener a futuro y porque queremos ser sostenibles y porque queremos también mantener esta licencia para operar, ¿no? Esto tú también lo estás diciendo muy claramente, Elena, esto está implicando muchos cambios ya. O sea, en la cadena de valor, pues es que lo vemos, ya, yo creo que no solamente por ser bancos, en todos los sectores seguramente hay requerimientos parecidos, pero desde luego nosotros tenemos mucha regulación que afecta cómo actuamos con proveedores, por ejemplo. Nosotros ya desde hace años, y años son años, porque yo estaba en Canalejas, o sea que hace, pues no sé, 15 años o más, 20 años, ya introdujimos en todos nuestros contratos con proveedores un anexo con los principios de Naciones Unidas para que nos firmaran diciendo, por supuesto, cuestiones relacionadas con derechos humanos, con medio ambiente, con una serie de cosas. Unos principios muy generales. Todo eso se ha ido afinando con el tiempo, ¿no? Pero ya desde entonces había esa preocupación por la cadena de valor de los proveedores. Hoy en día tenemos mucha regulación que determina nuestra relación con los proveedores. Y bueno, ahí vamos informando y reportando en nuestra memoria, como comentaba antes, ¿no? Una cosa que tú has mencionado también, más ejemplos, ¿no?, del marco regulatorio, y hablabas también de cómo tienen que cambiar, por ejemplo, nuestras carteras de crédito. Bueno, una cosa muy importante que va a pasar el año que viene, que Ramón se lo conocerá mejor que nadie, es que tenemos que publicar los bancos una cosa que se llama el Green Asset Ratio, el ratio de activos verdes que financiamos. Entonces, ¿cuántos activos verdes? Y verde es algo que se determina en lo que se llama una taxonomía que está definiendo, porque todavía no se termina de definir en la Comisión Europea, las autoridades, instituciones europeas. Entonces, ¿cuántos activos verdes financiamos sobre total de activos? Oye, lo vamos a publicar en el primer semestre del año que viene. Nos vamos a hacer una foto todos los bancos comparándonos unos con otros, ¿no?, en función de esta taxonomía. No es perfecto, ¿eh? Tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que asegurar que esas definiciones pues no son ni muy rígidas ni demasiado abiertas, en fin, que hay aquí unos equilibrios que tenemos que cuidar mucho. Pero y tenemos que seguir trabajando en ello. Pero lo que no me cabe duda es que esto lleva a unos cambios importantísimos. O sea, al final, bueno, pues claro, estás incentivando claramente, ¿no?, que todos los bancos financiemos eso que se considera verde, ¿no? Y quizás que dejemos de financiar cosas que no están en esa lista. Y esta transición, pues en nuestra opinión, hay que hacerla con mucho cuidado. Ojalá pues sea esa transición justa que todos queremos, una transición, digamos, gradual, en la que podamos acompañar a los clientes, porque no todo el mundo va a estar preparado para ser verde según la clasificación de la Comisión Europea en el día 1, ni mucho menos. Entonces, esto también yo creo que, bueno, ya empezamos. Lo que quiero decir es que empezamos a ver negro sobre blanco cosas que nos van a cambiar el comportamiento a todos, ¿no? Y lo último que quería es una mención a un tema que ha comentado también Ramón, que me parece muy relevante, que es el tema de la comunicación. O sea, efectivamente, esta gestión de multi-stakeholders, que estoy de acuerdo contigo, hay que buscar una palabra bonita en español que diga lo mismo.
Y no es fácil. Nos requiere una comunicación muy distinta a la que hacíamos antes. Oye, antes lanzábamos notas de prensa, ¿no? Y ahí nos quedábamos tan anchos, ¿eh? Ahora ya no nos vale con eso. Ahora necesitamos, bueno, primero nuestros empleados, o sea, los profesionales del banco quieren ser muchas veces también, quieren comunicar cosas relacionadas con la empresa en la que están. Tienen su propia actividad en redes sociales, etcétera. Bueno, pues todo esto hay que mirarlo, hay que cuidarlo también, ¿no? Porque muchas veces están usando la marca del banco. En fin, que todo esto ha cambiado. Luego, además, tenemos que escuchar mucho, de manera mucho más activa a los clientes. Tenemos que escuchar en redes sociales, tenemos que saber lo que les preocupa a nuestros clientes y no clientes, por cierto, a la sociedad en general. Es donde captamos mucha inteligencia sobre lo que está pasando en el entorno, ¿no? De hecho, en nuestra división, cuando vengáis, que os invito a venir cuando queráis, tenemos unas grandes pantallas, hay un centro de control muy bonito, muy espectacular, la verdad, donde se mide la actividad en redes sociales, lo que se está hablando del banco en los distintos países del mundo, pero no solo del banco, sino de las cuestiones que le importan y le interesan al banco. Entonces, bueno, es muy bonito ver esa actividad en vivo, ¿no? Y las redes, y hoy la tecnología nos permite tener este tipo de sistemas de información que son muy ricos y muy necesarios para, bueno, pues para poder seguir, en fin, adaptándonos a este medio, a esta sociedad tan compleja, pero también tan enriquecedora, ¿no? Tener toda esa información es brutal, ¿no? Para saber por dónde te tienes que mover, ¿no? Así que, bueno, muchas cosas están cambiando, pero de nuevo tenemos la tecnología que nos ayuda también a dar respuesta, que por cierto, y tú lo decías muy bien también, Elena, la tecnología pues también es otro de los retos que tenemos. Nosotros lo vemos como una oportunidad enorme, pero también como un reto, porque bueno, los clientes no se pueden quedar atrás, las personas tenemos que acompañarlas en su transición digital también, y esto es también muy importante. Pero bueno, si acaso lo dejo para la siguiente intervención. No, muy bien. Ramón, ¿quieres comentar? Porque a mí el tema de la regulación en Europa ¿no? Se consuela, yo es que soy muy crítica porque creo que no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Se consuela con que es una potencia reguladora, ¿no? Y es verdad que lo es, yo creo que... Pero vamos, yo me acuerdo el año pasado cuando vi la presentación de la taxonomía, dices, madre mía, ¿no? Y ahora que esta mañana he tenido comité de sostenibilidad con la empresa italiana en la que estoy en el consejo, hay un acto delegado, ¿no? O algo, no sé, como era en italiano, ya no sé cómo se traduce, que va a entrar en vigor ya el 1 de enero y ya tienes que empezar efectivamente a clasificar todas tus actividades en función de la taxonomía, ¿no? Bueno, habla de lo que quieras, yo creo que hay muchos debates, pero me preocupa especialmente ese tema, ¿no? De una regulación que realmente favorezca la transformación necesaria de las empresas para que sigan siendo viables financieramente en un contexto de competencia muy diferente al industrial, repito, es un contexto muy distinto. Es decir, favorecer la transformación al tiempo, como muy bien decía Alejandra, que propiciemos unas transiciones adecuadas para que nadie quede atrás. Esto es fundamental, pero ese equilibrio es complejo. Si no se hace, en mi opinión, de la mano de las empresas que al final, repito, y tú lo decías muy bien, la empresa sigue siendo la principal institución para la actividad económica, ¿no? Pero al final la actividad humana son organizaciones que están efectivamente regidas o se rigen por las reglas de una empresa, ¿no? Muy bien. Hombre, yo quizá empezaría por tratar, yo no soy tan pesimista respecto de Europa como eres tú, Elena. Bien, es cierto que todos los indicadores de dinamismo... Hay que provocar. Sí, todos los indicadores de dinamismo empresarial de compañías creadas en los últimos años que están entre el top 100, compañías de tecnología, es cierto que ¿no? Y el número de compañías europeas que se encuentran entre las 100 mayores, es cierto que los datos son peores de lo que eran hace 20 años, ¿no? Pero yo creo que, como decía, no sé si era la presidenta de la comisión, ¿no? Que mejor lugar en el planeta, ¿no? Para nacer, para crecer, ¿no? Para vivir y para morir que Europa, ¿no? Por la red o la cohesión social de la que disfrutamos aquí, que yo creo es la envidia del planeta. Y además, si pensamos un poco en la historia, acuérdate cómo a finales de los 80 pues estaban los americanos asustadísimos porque Japón iba a dominar el mundo, ¿no? Cómo después de la reunificación de Alemania se nos decía que Alemania estaba acabada, ¿no? Como hace un siglo Argentina iba a ser el nuevo Estados Unidos o como Egipto, incluso en su día, a comienzos del siglo XX, pues era el equivalente a lo que era Corea
durante los 90, ¿no? El dragón emergente, ¿no? Y la economía que va a ser, las economías que van a ser relevantes en el futuro. Esto no lo digo con ánimo de, bueno, ya escampará, ¿no? Ya volverán las cosas a su seno, sino que, oye, que simplemente yo creo que tenemos que mantener un poco también la calma en ese optimismo, ¿no? Y hablabas de la regulación, ¿no? Yo creo que la regulación es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad y de las compañías, porque como hemos hablado alguna vez de esto, Elena, pues alguien me dijo alguna vez, ¿no? El director de la Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, siempre decía que la transformación sostenible depende de 3 Cs, ¿no? La primera es la convicción, ¿no? La convicción entendida por el deseo de los gestores de las compañías de, ¿no? o el convencimiento, ¿no? de que el mundo tiene que ir en esta dirección, ¿no? Y yo creo que ahí vamos en la dirección adecuada, ¿no? La otra C es la coacción, ¿no? En el sentido de contar con regulación inteligente que empuje a las compañías también en la dirección, ¿no? En la dirección que deseamos, ¿no? Que deseamos que vayan y que hagan, ¿no? Para que les ayude, bueno, pues a sacar lo mejor de sí mismas, ¿no? Y la tercera de las Cs es la conveniencia, ¿no? Entendida como la existencia en los mercados de capitales, de bienes y servicios, o incluso en los de empleo, de incentivos que animen a las compañías a moverse en la dirección correcta, ¿no? Como decía aquel economista norteamericano, ¿no? El capitalismo funciona mejor cuando la virtud es recompensada y no cuando la virtud es una recompensa en sí misma, ¿no? Porque en este último caso pues, es una cosa de convencidos, ¿no? Lo que queremos es que todo el mundo se mueva en la dirección, ¿no? Yo creo que esa generación de incentivos en los que en ocasiones el mercado es autónomo y es capaz de crearlos por sí solo, pero yo creo que la regulación inteligente, ¿no? Anima a las compañías en esa dirección. Yo creo que bien es cierto que en el ámbito europeo y en algunos sectores como el de el bancario, el financiero, porque la verdad es que es un poco abrumador, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Y también un poco en esa dirección, volviendo a las compañías, yo creo que el foco, ¿no? Uno de los focos tiene que ponerse en los consejos de administración, ¿no? Al final, el consejo de administración es quien guía, orienta, ¿no? Y determina la estrategia y la dirección de las compañías, y yo creo que es muy importante que el consejo de administración entienda y trabaje por hacer concreto y específico este asunto de la transformación sostenible, ¿no? Es la incorporación, digamos, de las convicciones sociales y ambientales en el modelo de negocio, en el modelo de gobierno y en el modelo de gestión, ¿no? Yo creo que es imprescindible, ¿no? y por lo tanto tremendamente relevante que los consejos de administración hagan suyo esto, ¿no? Y la dificultad, yo creo que la que nos enfrentamos todos y se enfrentan también los consejos cuando hablamos de sostenibilidad es que esta es una idea que se ve mejor de lejos que de cerca, ¿no? Es decir, nos sentimos todos más cómodos hablando de sostenibilidad un poco en el genérico, que conforme nos vamos acercando al concepto y lo vemos más cerca y vemos cómo van emergiendo pues un número muy elevado de conceptos, de siglas, de acrónimos, ¿no? Lo que en Financial Times hablan siempre de la sopa de letras de la sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que lo primero pasa, ¿no? porque el consejo de administración, la compañía entiendan, oye, esto de qué va, qué voy a hacer, ¿no? Cómo voy a hacerlo y qué es lo que voy a contar para mostrarle a terceros que estoy avanzando en la dirección correcta. Es decir, tratar de hacer concreto y específico, como decía, esta idea de la transformación, ¿no? O de la adopción de las premisas de la sostenibilidad, del compromiso social y ambiental, para hacerlas patentes también al exterior y tratar de generar, bueno, pues esos premios, ¿no? Esos premios que yo creo que son necesarios para que la cosa avance, ¿no? Porque yo creo que, o sea, ojalá el mundo estuviera lleno, ¿no? El 100% de los seres humanos fuéramos justos, ¿no? En el sentido israelita incluso del término, pero yo creo que al final nos irá mejor, ¿no? Si tratamos este asunto de la sostenibilidad como una cuestión de egoísmo ilustrado, ¿no? Es decir, algo, ¿no? Que beneficiándote a ti mismo, ¿no? De rebote, lo que estás haciendo es beneficiar al conjunto de la sociedad. El problema que tiene esto es que a lo mejor cosas que benefician a la sociedad no las harías si no te benefician a ti mismo, ¿no? Pero yo creo que por lo menos el egoísmo ilustrado, ¿no? Compartido por la totalidad del tejido empresarial es un buen lugar del que comenzar. Está muy bien, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar, no sé si ya hay preguntas, sí que hay preguntas, sí. Ahora quería aprovechar y que quedaran esos 25 minutos ya
un poquito menos para que haya preguntas en el chat, que ya tenemos. Esas risas al ver las preguntas nos entra un poco de miedo, por lo menos a mí. Sí, yo pánicos debería dar. No, yo lo que quería decir es que ahora hay una nueva oleada, ¿no? Leí hace poco un artículo de estas referencias que me pasaste, Ramón, tan buenas, yo creo que era el Harvard Law, ¿no? Que hablaban de una segunda ola de ESG, o sea, que lejos de que afloje con la pandemia se está reactivando, precisamente por lo que nos ha contado Alejandra, que ya la cartera de créditos, las exigencias que hay a los bancos, que se lo están exigiendo a la sociedad en términos de sostenibilidad, son tan grandes que tienen que discriminar y buscar la manera de valorar si realmente a esos que presta ese dinero están interiorizando realmente este concepto de sostenibilidad, que como tú bien dices, Ramón, yo lo digo también, si no lo haces por altruismo, hazlo por egoísmo, ¿no? Pero el punto era que está siendo tan fuerte la presión a nivel de inversores, financiadores, en términos del cumplimiento de esos estándares que cada vez son más altos en términos de sostenibilidad social y medioambiental, que las empresas realmente, y ese es mi punto para finalizar este apartado y dar paso a las preguntas, tienen que anticiparse. Eso es lo que haces cuando analizas escenarios, ves los riesgos, ves las oportunidades. Tienes que anticiparte para ser o para liderar esa transformación, como está haciendo el Banco Santander. Tenemos esa suerte y hay otras grandes empresas españolas que lo están haciendo. Anticiparte para ser parte de la solución, para ser el que construya ese futuro que realmente sea sostenible y deseablemente mejor. Mi punto de crítica con Europa, ese es el perro que está de acuerdo, ha dicho, que mi punto de crítica es que puedes regular. Yo soy una convencida europeísta, pero soy de las que creo que realmente tienes que estar a la altura de tus ambiciones, y eso no tiene nada que ver con la autocomplacencia, en mi pequeña y humilde opinión. Tienes que ser capaz de construir el modelo en el que crees y no esperar que los demás te lo reconozcan porque lo hayas sido, ¿no? El futuro se construye hoy y no ayer, ¿vale? Ahí os dejo, que no os dejo respuesta. Luego en la ronda de preguntas tengo aquí una pregunta. A ver, tenemos una pregunta de Francisco Celaya. ¿Es la solución la regulación? Yo creo que algo ha comentado Ramón. Esas 3 C son muy interesantes porque tienen que conjugarse, ¿no? La coacción es interesante, pero si no hay convicción y no lo consideras conveniente, no hay cambio. Eso está muy claro. Ramón Gurriarán comenta y pregunta: buenas tardes, Elena, Alejandra y Ramón. Gracias por vuestras aportaciones. Una pregunta sobre la preparación y formación que hay entre los directivos en España en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Hasta qué punto creéis que ante este tsunami, dice literalmente sostenible, medioambiental, social, de diversidad, etcétera, que afecta a todas las empresas, los directivos están preparados para realizar la transformación de sus empresas? Yo no contesto porque de esto he hablado mucho con Ramón. Gurriarán, en este caso, que como sabéis es el director de Executive de la Escuela de Organización Industrial. Alejandra, ¿qué opinas? ¿No? Porque Ramón Puello, antes de entrar, nos decía que le estaban robando a gente de su equipo, al talento que tiene en KPMG España para estos temas, precisamente porque hay poco talento disponible para abordar estas cuestiones. Pero ¿cuál es tu opinión, Alejandra? Cuando en las empresas, uno de los elementos del Consejo de Administración, una de las políticas es efectivamente la formación en estas materias, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Alejandra? Pues mira, yo creo que es un reto importante, pero quiero ser optimista. Primero, yo creo que Ramón, con sus 3 Cs, ¿no?, que son muy claritas, nos marca un poco el camino. Lo primero, la convicción. Y en mi opinión, esa C también puede ser cultura, ¿vale? O sea, lo primero, la cultura. Y la suerte
de haber empezado pronto es que por lo menos ya el esquema mental en algunas grandes empresas, y Ramón puede hablar de otras, yo conozco en la que trabajo sobre todo, pero sé que no es la única, hay todas las empresas grandes con las que yo me relaciono, desde luego no hablamos mucho de esto, la cultura, o sea, el cambio de mentalidad ya se ha producido. Esto es lo que tenemos que hacer, o sea, nosotros lo vemos en el cuadrante que os definía antes, en nuestra brújula, en fin, esto no nos queda otra, ¿no? Entonces, no es que no nos quede otra, es que lo queremos hacer, o sea, estamos convencidos de que esto es la mejor manera en la que podemos ser sostenibles a largo plazo. Con lo cual, la primera, esa convicción / cultura, me parece que ya la tenemos ahí. Ahora, lo que es verdad, y es así, hacen falta ahora que ya estamos poniendo, como decía antes, negro sobre blanco muchos de estos temas, nos hace falta, sí, efectivamente, formación técnica. Es que nosotros ahora tenemos que saber cómo introducir escenarios de clima dentro. Yo, por ejemplo, en mi servicio de estudios económicos, ¿no? Los analistas macro están dándole vueltas a cómo introducir esos escenarios de clima de 1,5 grados en sus escenarios macro. No es obvio. O sea, desde eso hasta luego trasladémoslo a las carteras de crédito. O sea, que al final también tenemos que cambiar los modelos para introducir estas nuevas variables, estos nuevos parámetros. Entonces, bueno, eso son cuestiones muy técnicas, pero que son cruciales en esta agenda, por ejemplo, en la agenda verde. Con lo cual, fundamental. La tecnología, por cambiar de registro y no solo siempre hablar de lo verde, pero la tecnología al servicio de la inclusión, ¿no? En nuestro caso, o sea, muy importante. Bueno, pues de nuevo, claro, te hace falta, primero, poder invertir mucho en tecnología y segundo, pues, en fin, tener el expertise interno para buscar este tipo de soluciones y hacerlo más rápido, además, que los competidores digitales, porque si no se lo van a llevar todos ellos. O sea, al final, la regulación tiene que ser buena para incentivar por supuesto, el buen comportamiento de los objetivos y también para nivelar. Oye, que aquí nivelar los terrenos de juego, quiero decir, que es que si no, si solo hay regulación para algunos, pues hay otros que van a poder llevarse por delante mucho negocio porque lo pueden hacer, pues tienen más recursos y tú los mencionabas antes, Elena, algunos de estos jugadores que además, creo que era Selena o Ramón, no me acuerdo, pero bueno, que efectivamente, que además tienen otras ventajas como las ventajas fiscales, francamente. Pues otra de las cosas buenas que ha pasado en los últimos tiempos es el acuerdo del G7 para una fiscalidad más responsable y más justa a nivel internacional, en mi opinión. Aunque eso luego también hay que aterrizarlo. Pero bueno, volviendo a la formación. ¿Tenemos los directivos suficiente formación? Pues os puedo decir que estamos continuamente en cursos de formación. Tenemos nuestro equipo de banca responsable que nos ofrece charlas a todos los niveles todo el tiempo sobre estos temas y aparte de las charlas nos pone cursos de los que tenemos que cumplir además de manera obligatoria también para ir pues empapándonos de estos temas, ¿no? Ahora va a faltar mucha capacidad técnica para resolver las cuestiones como las que he comentado en nuestro caso, que supongo que serán igual en otros muchos casos, o sea que sí, nos va a faltar y no me extraña nada que te estén quitando talento. Ramón, tú sigue formando a tu gente, porque los necesitamos. Yo cuando exporto talento me alegro mucho de haber exportado talento y exporto talento también. Hay que estar contentos con eso, lo hacemos, pero vamos, que tenemos que tomárnoslo muy en serio. Muchas gracias. Sin duda, Ramón. No, gracias a ti, Alejandra. Yo creo, Ramón, mencionabas además, ¿no? Yo creo que con esto he hablado yo con Ramón Gurriarán sobre estos temas, porque es verdad que tú mencionabas que en el Consejo de Administración, y era parte de lo que referenciaba el artículo que os decía antes, que ya no es solo que tengas a un especialista en ese tema en el Consejo, es que el Consejo como órgano colectivo tiene que tener un conocimiento de todas estas materias que claramente no existe todavía. O sea, yo creo que hay una falta de formación y de conocimiento, entre otras cosas porque es que estamos hablando de que la regulación cambia de un día a otro. Tenemos datos nuevos, es decir, exige una formación continua en todos los niveles, empezando por los del Consejo de Administración, en el que yo también le contestaría a Ramón que efectivamente es uno de los frenos para que la transformación vaya más rápido, es el conocimiento y el talento necesario en estas materias que, como bien decía Alejandra, son técnicas, ¿no? Yo el año pasado estudié en la EOI un curso online, aprovechando la pandemia, sobre transición energética y energías renovables, es decir, todo el ámbito técnico de cuidado del medio ambiente es realmente muy exigente porque no ha estado en nuestras formaciones habituales y es muy necesario,
como lo es, como bien mencionaba también Alejandra, las tecnologías que nos permitan mejorar la captura de la información, la escucha de la opinión de la sociedad y cómo podemos aplicar esas tecnologías a la resolución de esos problemas. O sea que a mí me parece que es una formación fundamental en ese enfoque ¿no? maridado entre lo que es la digitalización y la tecnología y esa sostenibilidad que va a impregnar, y eso es lo ideal, tiene que integrarse, es que justo he tenido la comisión de sostenibilidad que presido esta mañana, tiene que integrarse en toda la estrategia de negocio y tiene que integrarse en todas las políticas de la organización, y por eso el papel del Consejo de Administración, estoy muy de acuerdo, Ramón, es muy importante, y por lo tanto la formación también debe estar en un continuo en los consejos de administración, aparte de los consejos de dirección. ¿No, Ramón? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que además esta materia tiene, o sea, es nueva, ¿no? Y además las fronteras de la misma son móviles, ¿no? Con lo cual son dos dificultades, ¿no? Lo nuevo y permanente, en permanente cambio, lo cual desde el punto de vista de la formación o de las competencias y capacidades de los directivos y de los consejeros añade dificultad. Yo creo que ese déficit, ¿no? que existe a día de hoy pues se corregirá, ¿no? Se corregirá con el tiempo, además con instituciones como EOI estoy seguro de que van a ser capaces de aprovechar esa oportunidad que existe a día de hoy para asegurar que los directivos españoles están mejor armados en las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, porque son cuestiones además transversales, como decías tú, ¿no? Yo quizá apuntaría, cuando hablaba también Alejandra de las competencias técnicas, yo creo que aquí hay dos tipos de asunto, ¿no? Dos maneras por lo menos dos, ¿no? A mí se me ocurren dos de ver esto de la sostenibilidad, ¿no? Una es la perspectiva del riesgo, ¿no? El riesgo como sabéis, ¿no? El diccionario de Oxford dice que riesgo es la posibilidad de que te suceda algo desagradable o que no es bienvenido, ¿no? Si hablamos de riesgo, ¿no? la posible, en materia de sostenibilidad, pues es que BlackRock no me quiera porque no tengo un plan de net cero, ¿no? O que las ONGs, determinadas ONGs, pues organizan una campaña porque estoy haciendo cosas que no les gustan o que creen que no debería estar haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa perspectiva, ¿no? que tiene que ver con un poco la más tradicional de la sostenibilidad, ¿no? Con asegurar que tenemos las políticas, que tenemos los procesos, que tenemos los compromisos y que tenemos los controles. No diría que está superado, ¿no? Porque, como digo, es una materia nueva, ¿no? Y como materia nueva, pues como decía yo, hay un cierto gap ahí de formación que seguro que se corrige de manera relativamente rápida, pero hay otra perspectiva que me parece que o sea, son complementarias, no son sustitutivas, pero que también tiene mucho interés, ¿no? Y es la perspectiva de todo esto desde el punto de vista de la oportunidad, ¿no? El camino por el que van las cosas, ¿no? Todo parece, aunque el futuro tiene la manía de siempre sorprendernos, ¿no? Todo parece indicar que vamos hacia un mundo más sostenible, ¿no? Desde el punto de vista de lo verde, pero desde el punto de vista de lo social, ¿no? Y tenemos suficientes señales desde el año 2015 que nos permiten pues, construirnos una pequeña bola de cristal, ¿no? O que los consejos los comités de dirección tengan una pequeña bola de cristal, ¿no? Imperfecta, por supuesto, pero que indica qué va a suceder en los determinados sectores, qué va a pasar en las cadenas de valor de las compañías, qué va a pasar en los modelos de negocio como consecuencia de la creciente conciencia social y ambiental de los distintos agentes económicos, ¿no? Y como resultado, pues qué oportunidades hay y qué cosas puede hacer, ¿no? Yo creo que no sé si es una cuestión de conocimiento, no sé si es una cuestión o más bien de competencias o de dedicación. Yo creo que en esta segunda vertiente de la sostenibilidad, la de las oportunidades, que son mucho más evidentes ahora que lo eran hace 10 años, donde yo quizá noto que hay un déficit mayor, ¿no? Sin exagerar tampoco, ¿no? Pero que donde hay un cierto déficit en las compañías, ¿no? Es decir, todas aquellas que lo necesitan saben que tienen que implantar un sistema de diligencia debida en materia de derechos humanos porque hay una directiva que viene en ciernes que se lo va a pedir. Quizás saben menos cómo hacer esa reflexión acerca de, oye, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Como consecuencia del compromiso sostenible, ¿no? entre comillas, y qué impacto va a tener todo eso sobre mi sector, sobre mi compañía, sobre mi cadena de valor, mi modelo de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hace falta también una mejora de las competencias desde esta segunda perspectiva, ¿no? Desde el examen de las oportunidades que nos ofrece el compromiso con el desarrollo sostenible.
Estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo, y además eso enlaza con lo que hay otra pregunta que ahora os voy a trasladar más concreta. Enlaza muy bien con la sesión de la anterior que tuvimos de los jóvenes y que ilustró muy bien Óscar Arce con datos de cuál es la situación. Pero me gustó mucho la intervención de Laura, una alumni de la EOI, que hablaba al final, dice, mira, es que nos empeñaron, y eso es del modelo anterior, insisto, o sea, estamos en condiciones de cambiarlo y de cambiarlo rápido, además. El modelo anterior que te obligaba a un título universitario, fuera lo que fuera, cuando lo que necesitamos son capacitaciones más rápidas para cubrir esas oportunidades que existen en el mercado, ¿no? Es decir, todas esas tecnologías que están saliendo, esa capacidad, como tú bien dices, de anticipación, de valoración de riesgos, de generación de escenarios y, por lo tanto, de identificación de oportunidades, son en sí mismo una oportunidad para esos jóvenes que ven que efectivamente tenemos una tasa de paro para ellos muy elevada, y lo que se quejaban en la sesión anterior, esta que menciono en el chat, era de la falta de oportunidades, y yo creo que las hay, pero lo que hay es que casar bien esas necesidades que está percibiendo la empresa, en esa necesidad de transformarse. Necesita un talento nuevo, actualizado, ágil, rápido, de capacitación, que yo creo que escuelas como la EOI están muy bien posicionadas para atenderlo, y ofrecer así ese ajuste entre lo que se necesita para esa transformación sostenible y lo que los jóvenes pueden aprender para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Hay que identificarlas y hay que ayudar a que casen esas oportunidades y en definitiva, que entre todos podamos transformarnos, ¿no? Pero me gusta mucho esa visión de oportunidad, porque claramente la sostenibilidad lo es. O sea, yo creo que hay que pasar de ese enfoque de cumplimiento, de la coacción, que es importante, y esa es la siguiente pregunta, la pregunta que hacían de regulación, la coacción, pero claramente convicción. Me ha gustado mucho el aporte de la cultura, porque sin la cultura, sin que esté claramente la organización convencida de que eso es lo correcto, además de conveniente, no se producirá ninguna transformación, ¿no? Pero no es solo por cumplir, sino porque claramente conviene y es el futuro de oportunidad para desarrollar el negocio. Es decir, la sostenibilidad es un vector de transformación y de futuro, ¿no? La pregunta que nos ponen, y con esa yo creo que remataríamos para acabar en hora, es más específica, ¿no? Pone patrón, pregunta que si en esta perspectiva que estamos comentando, el nuevo contrato social y la RSC de las empresas debe pasar por aceptar la revisión de los contratos por la explotación de los recursos naturales. Yo esta pregunta me la sé, Ramón, pero si quieres ilustrarnos tú, ahora que has hecho hace poco una sesión de capital natural, ¿no? Yo creo que es interesante esa percepción de cómo cambias la relación, porque cambias tu modelo de negocio, o sea, cambias el foco y cambias el proceso para hacer ese nuevo enfoque de sostenibilidad. Entonces, tiene que cambiar los contratos de explotación de los recursos naturales. Hombre, yo creo que desde luego, ¿no? Que además todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, la biodiversidad, ¿no? O sea, el problema al que nos enfrentamos en relación con ese asunto es de un tamaño y de un riesgo pues, igual o similar, ¿no? Al que plantea el cambio climático, porque es incluso más dramático, ¿no? A mí, todo lo que tiene que ver con los contratos y la valoración de los ecosistemas, ¿no? Lo que está claro es que en la medida en que son gratuitos, bueno, la tragedia de los comunes y todas estas cuestiones, ¿no? Pero a mí hay una reflexión que se hacía en el informe de Asgupta, ¿no? Encargado por el gobierno británico y publicado hace algunos meses, que me pareció fabuloso, donde este señor académico en Cambridge, si no me equivoco, en Oxford, en una de las dos, lo que decía era que no tiene mucho sentido, ¿no? Hacer una valoración económica de los ecosistemas, porque lo que sucede con los ecosistemas es que si no hay vida y por lo tanto no hay economía y no hay empresa que valga, ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata es comenzar, ¿no? Yo creo que el momento en el que estamos en lo que tiene que ver con el debate
en términos de biodiversidad y del capital natural, pues estamos como cuando estaba en los albores, ¿no?, del debate sobre el cambio climático, hace 20, 25, 30 años, ¿no?, con Kioto. Yo creo que estamos en ese momento y que hay que comenzar a trabajar en las 3 Cs, ¿no? Hay que comenzar a trabajar en la convicción de las empresas de que este es un asunto importante para ellas, ¿no?, y para el conjunto de la humanidad. Hay que trabajar en la coacción en términos de que las incentivar, ¿no?, como está sucediendo ya en distintos lugares como Francia, ¿no?, a que las compañías pues empiecen a informar acerca de los riesgos y oportunidades que tienen esta materia, y hay que trabajar el asunto de la conveniencia, ¿no?, en la medida en que bueno, los inversores y demás comiencen a premiar también determinadas conductas más sensibles en esta materia por parte de las compañías. Como sabéis, hay una iniciativa que es análoga a la del TCFD, ¿no?, que es el TNFD, que precisamente lo que pretende es ayudar en esta reflexión, ¿no? Yo creo que claramente hay un enorme camino por recorrer todavía. Sí, no, yo mencionaba el otro día que, bueno, esto estaba en el principio de precaución, pero una vez que ya conoces que tienes un impacto en tu actividad, ya tienes una responsabilidad de buscar la manera de medirlo bien y cambiar la relación que tienes con el planeta en particular, pero también con la sociedad, ¿no? Porque insisto en esa doble dirección de que impactas, pero es que dependes. Si no cuidas el impacto y cómo te relacionas con eso de que dependes, pues al final no sobrevives, ¿no? Yo creo que eso es... todavía tenemos que interiorizarlo, estoy de acuerdo, y necesitamos mucho para valorarlo, pero yo creo que claramente tiene que cambiar la manera en que nos relacionamos, porque como nos relacionamos hasta ahora vemos que hay daños que claramente tenemos que corregir. No sé si Alejandra quiere añadir algo antes de pasar la palabra a Agustín, que quería preguntarnos algo. Bueno, no, yo de este tema también, o sea, la exposición a ecosistemas también está incluido en la taxonomía de la comisión, ¿no? O sea, que en el futuro yo creo que eso todavía le queda un tiempo, pero no demasiado, porque ellos van rápido, ¿no?, por todas las categorías que quieren clasificar y bueno, también vamos a tener que retratarnos todas las empresas en ese tema, ¿no? Con lo cual, como tú dices, pues eso será un buen incentivo para tomar conciencia de lo que tenemos, porque muchas veces, como tú dices, tampoco uno es consciente de esas exposiciones del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues va a estar muy bien tomar conciencia de eso y gestionarlo. O sea, una vez que uno tiene la foto tomada, pues ya puedes empezar a gestionarlo mejor, ¿no? Hay una cosa que yo sí querría añadir aquí, y es que el entendimiento a nivel global de estas cuestiones, pues también creo que tiene que aproximarse. Tú hablabas al principio, Ramón, con mucha razón, de la sopa de letras, ¿no? Y de cómo pues tenemos demasiadas cosas que están pasando a la vez, y yo creo que esto hay que intentar ordenarlo un poco, ¿no? Pero también hay cuestiones de entendimiento. O sea, las expectativas que hay en Europa con el Amazonas o los bosques amazónicos, por ejemplo, pues no es lo mismo que no se percibe igual en el continente americano, ¿no? O en los sitios donde hay bosques. Y eso pues o selva amazónica, perdón. Y ese entendimiento, pues yo creo que también todavía nos queda mucho que hablar entre los países y entre todos para alinear un poco más, en fin, las expectativas y el entendimiento sobre estas cuestiones tan importantes, porque efectivamente, si no cuidamos esta selva y nuestros nuestros ecosistemas, pues no nos va a ir bien a futuro, ¿no? Creo que tenemos que acabar ahora, y así es bueno dejar con ganas de más un debate que es apasionante. Yo os agradezco enormemente haberos dejado vuestras aportaciones. Alejandra y yo somos compañeras en el Observatorio de Economía Global y charlamos de estos temas que son muy amplios, pero yo creo que lo que se pone de manifiesto es que efectivamente las empresas, las grandes empresas y no tan grandes, ¿no? Están siendo conscientes de la necesidad de ayudar y contribuir a que la sociedad y el planeta no solo sean sostenibles sino mejores, y ese es una garantía de que aquello que planeemos juntos y que nos parezca que es necesario hacer, pues al final se haga. Creo que necesitamos una buena regulación. El Gobierno tuvo la voz en la primera sesión, pero necesitamos un diálogo constante también con los jóvenes. Yo querría acabar con eso. Esa inteligencia que un amigo mío, José Manuel Chapado, habla de inteligencia generacional, ¿no? No solo colectiva, sino generacional. Tiene que ser diversa,
para realmente fijar las reglas de lo que esperamos que sea la sociedad y dibujemos esos nuevos derechos y obligaciones de todos para conseguir ese mundo mejor, ¿no? Así que aquí solo hay una reflexión final, que es la que vamos a dejar, y es que muchas gracias, muy interesante. ¿Cuánto nos queda por avanzar? Creo que me parece que es un buen final. Agustín iba a comentarnos que a la vuelta del verano habrá un nuevo ciclo vinculado a la recuperación en el observatorio, y Agustín nos ilustrará con ello a la vuelta del verano, que os deseamos bueno, mejor, con buenas vacunas y con posibilidad de acercarnos más y no solo a través de la pantalla. Así que muchas gracias a todos y seguimos avanzando. Gracias, Alejandra, gracias, Ramón. Si queréis decir algo de despedida, pues... Muchísimas gracias a ti también, Elena. Me he olvidado esto también, y a Ramón. Ha sido un placer. A vosotros. Muchas gracias. Venga, chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.